En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos, bienvenidos una semana más a En Acción, el podcast de expansión para el inversor inteligente. Soy Sandra Sánchez, redactora de Finanzas y Mercados, y hoy me acompaña Juan Huerta de Soto, gestor de Cobas Asset Management. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Sandra, muchas gracias por invitarme. Cobas es la gestora de fondos fundada por Francisco García Paramés y una de las grandes gestoras españolas especializadas en bolsa y en value, con alrededor de 2.500 millones de euros en inversiones más o menos. Juan, desde la perspectiva de inversión en valor que vosotros seguís, ¿cómo estáis viendo los mercados así para empezar? ¿Estamos viendo máximos en las grandes bolsas del mundo día sí, día también? Hay gente que habla de una posible burbuja alrededor de las tecnológicas. Y vosotros que vais un poco así en contra de las tendencias del mercado, ¿cómo estáis viendo el mercado en general? Es cierto que ópticamente parece que está algo sobrecalentado el mercado. Nosotros no dedicamos prácticamente tiempo a la coyuntura económica, porque analizamos compañía por compañía y dedicamos prácticamente la totalidad del tiempo pues, a analizar los negocios, entenderlos, valorarlos y entender bien por qué están ocurriendo las cosas en los negocios en los que estamos invertidos con una mentalidad muy a largo plazo. Nuestra cartera está a 7 veces beneficios y cuando la comparamos con la bolsa americana, quizás que es la más utilizada como referente, está por encima de 20, 22, 23 más o menos, ¿no? En los beneficios esperados del año que viene. Con lo cual eso nos da un margen a nosotros de tranquilidad importante. Lo que vaya a hacer la bolsa americana en 6 meses, en 1 año o en 2 años, no sabemos si esto va a durar más tiempo o no. Sí que parece que hay cierta burbuja en el ámbito de la tecnología, sobre todo relacionado con la inteligencia artificial. No la tecnología en sí, porque nosotros pensamos que la tecnología es una herramienta de productividad muy buena y de hecho la estamos empezando a aplicar nosotros en nuestros propios procesos y probando, etcétera, sino más bien las compañías americanas que se están considerando a día de hoy como las ganadoras del futuro en el ámbito de la inteligencia artificial. Hay ciertas cosas ahí que nosotros miramos por el rabillo del ojo porque, como ya digo, no estamos involucrados, pero que sí llaman un poco la atención. Pues un poco pues también las deudas intercompañía que se están generando, pues de repente una amplia capital y Nvidia, que es la que le van a vender los chips, es la que acude a la ampliación del capital, como en cierto modo está pagando por sus propios chips que le va a comprar esa compañía. Bueno, ciertas cosas que son un poco extrañas o no digamos extrañas, pero un poco preocupantes, ¿no? Fuera de eso, la bolsa europea creemos que está menos sobrecalentada. Europa está un poco denostada, si no ahora hablamos un poco del tema, pero menos que la bolsa americana. Y bueno, nosotros en todo este contexto seguimos encontrando oportunidades de inversión, con lo cual lo que haga el mercado en su conjunto a nosotros nos es un poco indiferente mientras sigamos encontrando buenas oportunidades para invertir a largo plazo, que es a lo que nos dedicamos. ¿Y estas cosas preocupantes de las que hablas os está permitiendo encontrar, es un buen momento para encontrar oportunidades o más bien veis muchas empresas que puedan tener esos riesgos de los que hablabas? Sí, de hecho, no lo he comentado en la primera pregunta porque también es importante tener en cuenta el porcentaje de inversión pasiva que cada vez es mayor en lo que se refiere a las bolsas en su conjunto, especialmente a la bolsa americana, ¿no? Más del 50%, creo que está el 55% en renta variable, gestión pasiva versus gestión activa. Esto a nosotros cada vez nos ofrece más oportunidades. ¿Por qué? Porque la gestión pasiva, que no tenemos nada en contra de la gestión pasiva, pero que se la suele llamar gestión tonta y no entendamos que, no lo malinterpretemos como que alguien que invierte en gestión pasiva es tonto, sino tonta en el sentido que no hace un análisis ulterior de lo que está invirtiendo. Simplemente compra el conjunto del mercado. Y en ese conjunto del mercado puede estar comprando buenas compañías y malas compañías, ¿no? Pues esto cada vez es un porcentaje mayor del dinero gestionado a nivel mundial, ¿no? De los activos. Y eso nos ofrece a nosotros más oportunidades porque compañías un poco más oscuras, un poco más pequeñas, no de grandísimas capitalizaciones. Pues veamos, Nvidia está en 5 trillion de capitalización bursátil, ¿no? 5 billones de euros. Bueno, pues las compañías que son un poco más pequeñas y menos seguidas por el mercado y que no entran en estos índices generales de las bolsas, pues están olvidadas y ofrecen oportunidades muy interesantes para nosotros, para aquel inversor que está dispuesto a hacer el trabajo y para aquel inversor que está dispuesto a mirar a largo plazo. Con lo cual se está descorrelacionando el mercado y nosotros nos encontramos con la casuística de que estamos encontrando muchas oportunidades a pesar de que el mercado en su conjunto, como decíamos al principio, puede parecer que está un poco sobrecalentado. Ahora hablamos de las oportunidades en concreto.
que veis, pero ¿crees que el mercado se va a dar, o sea, estáis esperando que el mercado se dé la vuelta o cómo van a ir surgiendo, o sea, se van a ir haciendo efectivas estas oportunidades? ¿Qué tiene que pasar? No estamos esperando nada del mercado. Lo único que estamos esperando, y como ya te digo, con una visión muy largo plazo, es que nuestros negocios en los que estamos invertidos, que siempre invertimos con una mentalidad empresarial como si comprásemos el 100% del negocio, aunque luego compremos un 1, un 2, un 5%, es que ejecuten los planes estratégicos que están ejecutando. Uh-huh. Y que estas compañías generen los flujos de caja y los beneficios que nosotros esperamos y que eventualmente el mercado reconozca el valor de estas compañías. ¿Cuándo lo va a reconocer el mercado y cómo lo va a reconocer? No lo sabemos. Hay algunas compañías en las que se ve un poco más claro, porque hay una serie de hitos por el camino, más a corto o medio plazo, que pueden dar lugar a que el mercado se dé cuenta del valor subyacente. Hay otras compañías en las que esos hitos no son tan claros. En última instancia, pensamos que si estás invirtiendo en cualquier negocio, ya sea privado o cotizado, a 5 veces el flujo de caja que va a generar los siguientes 5 años, y ese flujo de caja es sostenible en el tiempo, es decir, la compañía no va a desaparecer en 5 años, sino que tiene una vida esperada, nosotros esperamos, de 15, 20, 30 años, eventualmente esa dislocación de mercado termina dándose la vuelta. ¿Cómo y cuándo? Nos hemos dado cuenta de que tratar de predecir cómo lo va a hacer, muchas veces nos equivocamos. Creemos que el catalizador va a ser A y luego acaba ocurriendo una cosa que no teníamos ni siquiera prevista y se da la vuelta y el mercado lo reconoce, ¿no? Por ejemplo, estábamos invertidos en compañías de defensa y no pensábamos que fuese a haber un viraje con Trump tan fuerte hacia la defensa en Europa, siguiendo un poco las premisas que ha establecido Estados Unidos de que tenemos que invertir más y tal. Bueno, ha ocurrido eso, no lo teníamos en nuestros planes, como estamos invertidos en compañías de defensa que pensábamos que estaban muy infravaloradas, pero no teníamos el catalizador detectado claramente que era ese. Cuando ha ocurrido eso, pues estas compañías han multiplicado por 2, por 3 y nosotros hemos vendido estas compañías y hemos reasignado el capital en otras cosas. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? No lo sabemos. Creemos que si inviertes en negocios buenos, con un margen de seguridad amplio, eventualmente el mercado te lo termina reconociendo. Sobre el sector defensa, llamaba la atención en este momento en el que hizo boom la defensa no en bolsa, porque vosotros estabais invertidos, normalmente vais un poco a contracorriente. ¿Has dicho que habéis liquidado ya todo? En gran medida, sí. En gran medida sí. Teníamos 2 posiciones principales. Una compañía que se llama Babcock, de la que hemos hablado mucho a lo largo del tiempo. Claro, llevamos siendo accionistas de esa compañía 6 o 7 años, con lo cual esto ha ocurrido justo al final. Es cierto que la acción ya había mejorado bastante el último año y medio, 2 años, pero realmente el rally importante se ha producido pues los últimos 8 meses, 9 meses, una cosa así, ¿no? ¿Y qué ha pasado con Babcock? Pues Babcock era una compañía de defensa británica que es el líder en el mantenimiento de los submarinos nucleares y las fragatas en el Reino Unido, y tiene luego otra serie de negocios adicionales. Y bueno, pues obviamente con todo lo que ha ocurrido, pues el mercado la ha puesto en valor muy rápido. Tenemos otra compañía también que se llama Avio, que es una compañía que se dedica no solo a los cohetes de lanzamiento satelitales, más civil o defensa, pero sino también tiene el sistema de propulsión de misiles, de una serie de misiles específicos. Entonces, bueno, cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido, pues el mercado ha visto este negocio que tenían de defensa y entonces la compañía se ha revalorizado muchísimo. Nosotros lo que tendemos a hacer es, cuando vemos que se cierra ese margen de seguridad del que estaba hablando y por tanto la diferencia entre el precio de cotización en el mercado y lo que nosotros pensamos que vale la compañía se cierra, es cuando salimos y reasignamos el capital en otras compañías donde el margen es más amplio. ¿Y dónde estáis reasignando el capital que sale de defensa y el capital que salga de otras compañías que habéis vendido? Pues no hay un sector concreto en el que estamos asignando. Estamos encontrando oportunidades bastante heterogéneas. Estamos encontrando oportunidades en Asia, puede ser Hong Kong, puede ser Corea, pero bueno, en Asia en general. Estamos encontrando oportunidades en el sector industrial europeo, que está muy denostado, porque al final el mercado lo que está asumiendo es que, bueno, Europa está en una situación económica estancada y con unos indicadores que no son nada prometedores, pero nosotros pensamos que el mercado es posible que se esté pasando un poco de frenada a lo que se refiere a Europa. Y entonces nosotros estamos encontrando pequeñas gemas, pequeñas perlas de compañías que venden mucho fuera, no solo en Europa, que son líderes con diferencia y que están cotizando unos múltiplos y a unas valoraciones que a nosotros nos parecen muy infravaloradas. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, las compañías italianas de fabricación de yates, que son los líderes en el mercado de fabricación de yates de lujo. Ahí hemos encontrado alguna oportunidad interesante. Alguna compañía de fabricación de componentes de automoción
que la automoción también está muy denostada, pero que no solo vende en Estados Unidos, sino que también vende en China, con lo cual tenemos que tener en cuenta que aunque Europa esté un poco más frágil o un poco más en tela de juicio, China está muy pujante. Entonces, si tú también estás vendiendo a los fabricantes domésticos chinos, pues en cierto modo estás protegido por ese lado. Estados Unidos es un mercado mucho más protegido regulatoriamente respecto a las amenazas de Asia. Entonces, si encuentras un fabricante de componentes de automoción que tiene exposición a los 3 continentes y una posición de ventaja competitiva y de cuota de mercado amplia, es el líder en los distintos componentes o subproductos que vende, bueno, pues entonces, y la consigues comprar o invertir en ella a unos múltiplos muy atractivos, pues entonces eso es una oportunidad más. Estamos encontrando pues esas pequeñas perlas ubicadas en distintos sectores, pero no un sector en cuestión que estemos diciendo ahora vamos a apostar en gran medida por este sector. Sí, pero sin embargo, ¿qué sector veis que puede tener más peso en vuestra cartera de fondos? ¿Dónde tenéis la mayor inversión localizada? En nuestra cartera de fondos tenemos el mayor peso a día de hoy, pero lleva siendo el caso ya los últimos 3-4 años prácticamente en energía. Energía fundamentalmente en la cadena de valor de hidrocarburos. Petróleo, gas natural. Cuando digo la cadena de valor, pues podemos estar hablando de exposición directa a la molécula, es decir, pues compañías de exploración y producción de petróleo y gas, o podemos hablar de compañías de ingeniería que lo que ayudan es a desarrollar los campos petrolíferos o las refinerías o plantas petroquímicas, lo que se dé, o podemos estar hablando de compañías más tipo infraestructura que tienen barcos flotantes de licuefacción de gas y luego transportan ese gas y venden ese gas, ¿no? Estamos situados a lo largo de toda la cadena, también perforadoras de pozos marítimos, por ejemplo, y bueno, pensamos que aquí hay una oportunidad muy interesante, porque el mercado nos está ofreciendo unas inversiones a unos precios que consideramos que no son los adecuados, en cierto modo porque desde nuestra experiencia es lo que tiende a ocurrir en el mercado, que se pasa de frenada muchas veces como un péndulo, ¿no?, que va hacia los extremos. Entonces ahora, y especialmente los últimos 3 años, aunque ahora está cambiando un poco el paradigma, se ha considerado que todo lo relacionado con petróleo y gas no tenía vida más allá de 5 años, ¿no? Que le ha tocado el año 2030, un poco por la agenda política. Sí, por el tema ESG. Por el tema del ESG, la agenda política, todos los gobiernos están remando en la misma dirección, pues que el petróleo, que era el más denostado de todos, y el carbón ya ni te digo, por supuesto, nosotros no estamos expuestos a carbón, ¿no? Pero el petróleo era una cosa que se iba a acabar y que ya nadie iba a hablar de petróleo, ni iba a invertir en petróleo, con lo cual todas las compañías expuestas a petróleo iban a caer en picado. El gas, 3/4 de lo mismo. Ahora se está demostrando, llevan tiempo demostrándose, aunque nosotros, como ya digo, no llevamos invertidos en los últimos 12 meses, sino que llevamos una tesis que llevamos ya 4 años, pero ahora se está empezando a demostrar que esto no es tanto así. Uh-huh. Y lo que nosotros pensábamos que no iba a ser ni blanco ni negro, sino probablemente un gris y sobre todo una transición más a largo plazo que va a llevar décadas, no unos pocos años, pues parece que ahora el conjunto del mercado está empezando a darse cuenta que esto es así, con lo cual hay compañías que hemos invertido a 4 veces beneficios que simplemente con que coticen a 8 o 9 veces beneficios porque van a seguir vendiendo su producto los siguientes 15 años, bueno, pues entonces ya es un doble para nosotros, ¿no? ¿Cuál es la compañía más destacada que tenéis en cartera? Bueno, iba a preguntar en peso, pero no sé si por potencial de revalorización nos puedes decir. Uy, por potencial de revalorización me pones un poco entre la espada y la pared porque estamos invertidos en 60 compañías en nuestro fondo internacional aproximadamente y ahí hay potenciales de revalorización en algunas compañías. Bueno, me refería dentro del sector energético que estábamos hablando. Bueno, pues probablemente alguna compañía de exposición a la molécula que puede valer 2 o 3 veces, fácilmente 3 veces el precio actual. Sí, no obstante, mejor que hablar de potenciales de valorización, prefiero hablar del peso, porque la compañía que más pesa a día de hoy sigue pesando la que más y lleva siendo el caso prácticamente los últimos 6 años es Golar, que es una compañía de la que hemos hablado, que lo ha hecho fantásticamente bien, porque nosotros invertimos nuestro precio o nuestro coste medio de entrada a la compañía es de $14 y está cotizando en $40, con lo cual hemos tenido ya un retorno muy bueno a la compañía. En su momento pesaba un 7%, obviamente al producirse este incremento en el precio, el peso dentro de la cartera aumentó mucho, lo hemos ido reduciendo, hemos vendido muchas acciones, llegamos a tener un 5,5%, casi un 6% de la compañía, ahora tenemos un 3% de la compañía, con lo cual hemos reducido prácticamente a la mitad nuestra exposición a la compañía, pero sigue pesando un 5% de la cartera. Y es una compañía dentro de la cadena que está describiendo de licuefacción de gas natural. Tiene 3 barcos o infraestructuras flotantes de licuefacción, 2 de ellas en Argentina, o van a estar en Argentina, una de ellas en África, y bueno, tiene contratos muy a largo plazo con contrapartes muy sólidas. En el caso de Argentina estamos hablando de YPF y una serie de compañías argentinas de primer nivel, Harbour, que es una compañía británica,
Y en el caso de África estamos hablando de BP, de British Petroleum. Son contratos muy blindados, referenciados al dólar, indexados a la inflación. Y bueno, al final es como una compañía de infraestructuras donde te van a estar pagando los siguientes 20 años. Entonces, teniendo en cuenta lo que tiene ahora, más los contratos que nosotros creemos que muy probablemente va a conseguir durante los siguientes año, 2 años, 3 años, la compañía sigue estando infravalorada, por eso sigue estando en cartera y supone un peso muy importante. Hemos hablado de energía, me has hablado de industria europea, de Asia, de autos. ¿Nos puedes revelar alguna compra más o menos reciente? No. no puedo, no me dejan. Bueno, a ver, una compra relativamente reciente que es pública es una compañía francesa que de hecho hace no tanto expusimos en un foro en la Bolsa de Barcelona que se llama Dericheburg. Es una compañía, te hago una síntesis de 1 minuto, es una compañía que se dedica al reciclado de metales. Fundamentalmente metales ferrosos, que vienen del acero, y luego metales no ferrosos, que es un batiburrillo, pero principalmente cobre y aluminio. Entonces, una compañía francesa, familiar, donde la familia Dericheburg, que lleva el mismo nombre de la compañía, tiene la mayoría de la compañía. Nosotros tenemos un paquete importante de acciones y son los líderes indiscutibles en Francia, con una cuota del 40% del reciclado de metales, y en España también tiene una cuota importante, de entre el 10 y el 15%. Y luego tienen un poco más en Europa, un poco en Estados Unidos, pero principalmente Francia y España. Básicamente recolectan el metal, que puede ser metal de chatarra, de coches que llegan al final de su vida útil, pues de lavadoras, metal industrial que proviene de una obra o de una industria, una planta manufacturera, lo que sea, lo recopilan, lo procesan, producen el metal último reciclado y eso luego lo vuelven a vender de nuevo a la industria para que se pueda utilizar en cualquier otro proceso. Es un negocio que tenemos que nosotros consideramos que es bastante difícil que alguien entre de cero para competir contra ellos por una serie de razones que ahora no me voy a extender, pero por una serie de licencias regulatorias, por una escala mínima que tienes que tener para poder que los costes te compensen, porque es un negocio muy local en el que tienes que recopilar la chatarra. La chatarra no viaja bien 400 kilómetros. Tú no puedes recopilar la chatarra en Bélgica y traértela al sur de Francia para procesarla. Entonces es un negocio muy local que una vez que ya hay alguien que tiene un área de dominio o de influencia, es muy difícil que entre alguien nuevo. Entonces es una industria que, aunque cíclica, que varía en función del precio de los metales, bastante protegida respecto a la competencia, con unos buenos retornos y con una visión a largo plazo que trae el equipo directivo y la familia para tratar de generar valor a largo plazo. Ya que es una compañía relativamente nueva, llevamos 1 año y pico invertidos en ella y pesa un 2,5% de la cartera. Hemos hablado de oportunidades y cuando hemos empezado la conversación hablábamos de algunos sectores que podían estar en su límite de potencial. Hemos mencionado la tecnología, has mencionado más o menos la defensa. ¿Ves algún otro sector ahí que veas peligroso? No especialmente, la verdad. A lo mejor los bancos. Bueno, los bancos han subido muchos. Es cierto que nosotros en bancos no tenemos ninguna exposición. Históricamente hemos tenido alguna marginal muy concreta en bancos españoles, porque nunca nos atrevemos con bancos extranjeros, pero no tenemos ninguna exposición a bancos. Es cierto que han subido mucho el último año, especialmente en España, con lo cual parece que la valoración ahora de los bancos está mucho más en precio de lo que estaba hace un año. Ese podría ser un sector. Tampoco digo que esté sobrecalentado, digo que es un sector en el que ya quizás las oportunidades son mucho menores. Pero nosotros no tenemos nada de bancos en cartera. Vale, has hablado ahora de bancos españoles. Por venirnos un poco a Bolsa Española, como inversores de Bolsa Española, ¿cómo la veis? Porque si hay un sector en máximos, un índice en máximos es precisamente el IBEX. ¿Cómo veis el IBEX? ¿Estáis viendo ahí oportunidades de inversión? Vemos oportunidades. Es cierto que nuestra cartera ibérica lo ha hecho muy bien el último año. Llevamos a día de hoy un 46 o un 47% de rentabilidad en el año, que es bastante importante. Y, por supuesto, claro, el potencial de revalorización que encontramos ahora en la cartera ibérica pues es menor que la que encontramos en la cartera internacional, aunque sigue siendo un potencial muy atractivo, por encima del 80%. Pero está muy bien. Para explicarlo, ¿creéis que todavía se puede ganar un 80% en Bolsa Española? Correcto, pero diferenciando mucho, porque nosotros, y esto es importante acotarlo, el retorno que hemos tenido este año en Bolsa Española ha sido totalmente descorrelacionado de la Bolsa Española, porque no hemos tenido ni utilities, es decir, ni eléctricas, ni bancos, que son las que explican. ¿Qué es lo que ha tirado de la Bolsa Española este año? No me acuerdo, me decían el otro día un 70% de la rentabilidad, pero no sé si esa es la cifra, ¿no? Porque me lo decían de palabra y no lo he comprobado, pero que un porcentaje mayoritario del retorno que ha tenido la Bolsa Española este año ha sido por estos dos sectores, banca
y utilities, que nosotros no estamos invertidos en ninguno de ellos, con lo cual expresa muy bien lo que somos en Cobas, porque ¿qué es lo que ha tirado de nosotros este año? 5 o 6 valores que lo han hecho muy bien. Pues nosotros estamos fuertemente invertidos en una compañía de ingeniería, creemos que la principal compañía de ingeniería española, que es Técnicas Reunidas, que ha hecho un más 170% en el año. Y luego en otra compañía minera de cobre, que es la única compañía minera de cobre cotizada española, aunque cotiza en Reino Unido, que se llama Atalaya, las famosas minas de cobre de Río Tinto, que esta compañía también ha tenido una revalorización importantísima, superior al 100%. Catalán Occidente, seguros, pues hemos recibido una OPA, ha tenido una revalorización importante. El EGNOR, una compañía que no es una utility, pero que es una compañía de ingeniería, pues también ha tenido una revalorización muy importante. Meliá, en cierto modo, aunque últimamente ha estado sufriendo un poco más. Entonces estamos hablando de 4, 5, 6 compañías que nada tienen que ver con lo que ha hecho con el índice en su conjunto. De hecho, muchas de ellas, casi todas ellas no están ni siquiera reflejadas en el IBEX y que son las que explican nuestro retorno, nuestra rentabilidad. Con lo cual, nosotros seguimos encontrando oportunidades descorrelacionadas de los índices. ¿Seguís en esas compañías que has mencionado o ya habéis vendido porque creéis que ya no alcanza potencial? Menos en Catalana, de las que he mencionado, seguimos en todas. Es cierto que con unos pesos muy inferiores, como es normal y natural y haría cualquier inversor sensato. Es decir, cuando tú tienes un 10% en una compañía como Atalaya y el precio de la acción sube por encima del 100%, pues te irías casi al 20% de tu cartera. O depende cómo suban los otros valores, pero podría pesar un 15%. Aparte que tenemos cierta restricción legal del peso que podemos tener en cartera de determinadas compañías, luego no es sano y no es natural tampoco tener unos pesos tan elevados. Entonces, obviamente, estas compañías, conforme se han ido acercando al valor subyacente que nosotros pensamos que tienen, hemos reducido mucho el peso, tanto en Atalaya como en Técnicas, como el EGNOR, etcétera. ¿Y en qué os habéis ido reforzando con esas plusvalías? Estamos en proceso de reforzarnos. Lo que pasa que en Iberia no voy a decirte nombres porque los conocemos todos y sería un poquito más sensible. Y yo creo que no los hemos desvelado, pero porque es un proceso que estamos haciendo conforme hablamos ahora tú y yo. Estamos reinvirtiendo esto que ha ocurrido fundamentalmente pues antes de verano y a lo largo del verano, y estamos reinvirtiendo en otras compañías en ibéricas. Cuando digo ibéricas me refiero a España y Portugal. Y aunque no hayáis o no estéis invirtiendo, no lo sabemos ahora, ¿alguna compañía española fuera de esas que son las principales de la cartera en la que veáis un potencial especial o que tengáis una tesis diferente y que nos puedas comentar? ¿Alguna compañía en la que tengamos una tesis un poco distinta? Bueno, estamos invertidos en Gestamp. Llevamos invertidos un tiempo. Es cierto que Gestamp, relacionada con el sector de automoción, pues hay muchísimas dudas e incertidumbres con lo que va a pasar, pero creemos que ahora la acción la está haciendo un poquito mejor, ¿no? Últimamente, no digo la última semana cuando ha publicado resultados, pero los últimos meses el mercado se había pasado un poco de frenada con Gestamp. También accionistas de CIE, que es otra compañía del sector de componentes de automoción. Diversas compañías así que pueda tocar. Bueno, alguna aseguradora también, que si quitamos Catalán Occidente... Si quitas Catalán nos queda Mapfre, ¿no? Nos queda bueno, y Línea Directa. No, justo en el caso de Línea Directa no. Alguna compañía quizás más relacionada con el sector del real estate, de inmobiliario. Bueno, estamos encontrando cosas, la verdad, y estamos reasignando el capital. Creemos que en cosas que tienen bastante potencial y que son bastante interesantes. ¿En España tampoco veis un sector así dominante? No vemos un sector dominante. Es cierto que, te puedo comentar también, Meliá es una compañía que ya teníamos, pero en la que hemos estado aumentando peso, porque consideramos que tiene una proposición de valor muy interesante, no solo por el negocio hotelero, que aunque la gente no le venga a la cabeza como intuitivo, es bastante difícil de replicar el negocio hotelero de una compañía como Meliá, con la tradición que tiene y los lugares geográficos en los que tienen los hoteles, que ya es muy difícil replicarlo, pues porque, por ejemplo, en Costa Española es muy difícil construir hoteles de nuevo, etcétera. La marca que tiene Meliá, cómo la ha estado desarrollando, y luego el valor inmobiliario que tiene Meliá, que es cierto que mucha gente asume que eso nunca se va a realizar, pero nosotros no vemos la razón por la que eventualmente en el futuro no se pueda realizar ese valor. La mayor parte de las compañías hoteleras en el mundo, sobre todo las americanas, con las que se podría comparar Meliá, toda la parte de inmobiliario ya se la quitaron, entre comillas, la sacaron el valor, pues o bien porque lo vendieron o hicieron algún tipo de operación financiera y se han quedado simplemente con la parte hotelera. No es el caso de Meliá, donde todavía es propietaria de la mayor parte de los hoteles en los que desarrolla su negocio hotelero, con lo cual si esto eventualmente llegase a realizarse, Meliá tendría que valer múltiplos de lo que está reflejando a día de hoy la bolsa.
Bueno, no querías, pero al final nos has contado unas cuantas empresas españolas. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos todas las oportunidades que veis en el mercado. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto es En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión que dirige Amparo Polo y realiza Cristina de Rojas.